Bueno, creo que casi todos nosotros acabamos de pasar las fiestas de Navidad, la fiesta de Año Nuevo con nuestra familia. Estamos comenzando una nueva década, estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando el 2020 y seguramente cada uno de ustedes pasó Año Nuevo, la fiesta de Nochebuena o de Año Nuevo con algún familiar. Yo, por ejemplo, solamente para contarles, pasé en la casa con mi papá, pues obviamente mi esposa, mi niña, mi hermano, y también estuvimos con mi suegra y fue un tiempo familiar, pero la verdad es que ya habíamos cenado y aún no era medianoche, así que llegó un tiempo en que nuestra oración era que sea medianoche para irnos a dormir, ya estuvo suficiente. No sé si algunos de ustedes se identifican, pero es algo que pasa y como que ya queríamos darnos un abrazo rápido e irnos a dormir. Pero sí recuerdo que antes de ser creyente y pasaba estas fiestas con familiares, todos ellos incrédulos, igual que yo, y a medida que se llegaban los últimos minutos para la medianoche, algunos de ellos tomaban un montón de uvas, de pronto algunos de ustedes lo hizo, y se las iban comiendo una a una mientras al tiempo pedían un deseo. Y es algo que debería estar en el libro de los Guinness Records porque es en 12 segundos, 12 uvas y 12 deseos. Y muchos de ellos lo hacen porque piensan que si lo hacen van a recibir eso durante el año. Incluso uno veía también algunos vecinos, nunca tuve un familiar que hiciera esto, pero sí bastantes vecinos que salían con sus maletas a darle la vuelta al barrio. ¿Por qué? Porque creían que también de eso dependían si ese año iban a viajar o no. Y obviamente nosotros sabemos que eso no son más que agüeros, eso no son más que tradiciones sin sentido, son cosas que la gente tiene, lo que ellos ponen su confianza, no tienen a Dios en quien poner su confianza. Pero nosotros no creemos en eso porque confiamos en el Señor, ¿verdad? Nosotros confiamos que nosotros ponemos nuestro destino, presentamos al Señor nuestras peticiones, nuestros deseos delante de Él, y Él hace conforme a su voluntad. Pero de todas maneras no dejamos de tener deseos. Y esta época de cambio de año es normal que usted y yo nos replanteemos algunas cosas en la vida, que nosotros miremos hacia atrás, hagamos un examen y nos pongamos metas nuevas. Yo, por ejemplo, les cuento, el 1 de enero de 2012 estaba soltero, estaba aburrido, estaba sin novia. Mis mejores amigos se habían casado o por lo menos se habían ennoviado. Y ese día, después de un poco de meditación, en medio del aburrimiento, no les voy a decir que fue en medio de la oración, fue en medio del aburrimiento, ese día decidí comenzar a salir con la mujer que es mi esposa. Así que los deseos, las decisiones que uno toma por esta época pueden ser muy importantes, al menos para mí lo fue. Pero es probable que cada uno de ustedes tenga para este momento propósitos para Año Nuevo. Por ejemplo, no es necesario que levanten la mano, pero pueden tener ahí en su lista bajar de peso. Seguramente algunos la tienen, ¿cierto? Comenzar a reducir la alimentación, a hacer algo de ejercicio. Administrar bien el dinero puede ser otra de los propósitos, ahorrar, viajar, leer un libro, obviamente orar más, ¿cierto? Estudiar más las escrituras, congregarse sin falta todos los domingos, asistir a los estudios dominicales que nos acaba de leer Abraham, a los estudios entre semana, crecer en santidad, en el conocimiento del Señor. Deben ser muchos de los deseos que tenemos para este año, pero existe una diferencia entre propósitos y deseos. Usted puede desear muchas cosas sin hacer absolutamente nada para lograrlo. Incluso tenemos deseos que poco nos importa cumplirlos, de tal manera que son deseos y entonces ¿qué hacemos para cumplirlos? Absolutamente nada. Pero un propósito es la voluntad de hacer algo, es la decisión de trabajar para el cumplimiento de esos sueños o metas. Por ejemplo, si algún joven quiere obtener un título universitario y eso solamente es un deseo, pues comienza el semestre y se quedó en deseo. Tiene que comenzar por ir a inscribirse, por comprar un formulario, ir a inscribirse. Y si ya está inscrito, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a clases, por lo menos tiene que comenzar a ir a clases. Y si no es solamente un deseo, solamente un deseo.
Pero ¿cuáles son esos deseos que deben ser un propósito, que deben ser un objetivo para nosotros como creyentes? Es decir, ¿cuáles son esos deseos en los que sí debemos trabajar? Viajar, comprar, tener, conocer. Está bien que nosotros queramos esas cosas, pero eso no puede ser nuestra principal prioridad. Si la principal prioridad de un cristiano está relacionada con lo temporal, esa persona no está poniendo su mira en las cosas de arriba, sino las está poniendo en las cosas acá, en lo que no es eterno. No está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y pienso que un buen lugar por el que nosotros podemos comenzar como un propósito que yo les quiero transmitir a ustedes también, y que si ustedes quieren hacerlo conmigo, y es comenzar haciendo de la palabra de Dios su prioridad. Es comenzar haciendo de la palabra de Dios su guía suficiente para la vida y la piedad. En la actualidad, muchas iglesias tristemente están enseñando a la gente que las escrituras no son suficientes, que hay algunos momentos, sí, que esta es la palabra de Dios, pero que hay algunos momentos en que usted necesita una revelación más específica de parte de Dios. Por ejemplo, le enseñan a la gente que usted necesita que haya un profeta o que haya alguien que tenga una mayor comunicación con Dios, que le indique, por ejemplo, dónde poner su dinero o qué decisiones tomar. Y en realidad esos profetas, entre comillas, muchas veces no hacen más que confirmar lo que ya está en las Escrituras. Entonces el profeta dice, tienes que arrepentirte y dejar tus pecados. Y si eso lo dicen las Escrituras, pues ¿para qué necesito al profeta? No es necesario para absolutamente nada. Otras enseñan, por ejemplo, que usted necesita de una señal específica para la toma de una decisión. Pero, mis hermanos, ¿la Biblia es suficiente? ¿O usted cree que necesita algo más para saber cómo conducirse en la vida y la piedad? Las Escrituras son suficientes. Y lo que vamos a hacer hoy es dejar que sea Dios mismo el que nos responda a esa pregunta. ¿Es suficiente la Biblia? ¿Son suficientes las Escrituras? Y Él lo hace en muchos lados de las Escrituras, pero hay uno que para mí es clave y es el Salmo 19. Y es donde vamos a estar esta mañana, el Salmo 19, porque allí el Espíritu Santo escribió estas palabras por medio de David. Por medio de David. Y vamos a leer, no lo vamos a leer todo, vamos a leer desde el versículo 7 al 9, que es donde nos vamos a centrar hoy, pero vamos a leer desde el 7 hasta el finalizar. Yo les leo una versión Reina Valera, es probable que cambie un poquito, pero creo que no mucho. Entonces dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los versículos 7 al 9 son 3 versículos, pero en realidad nosotros tenemos allí 6 frases. Y son 6 frases en las que Dios presenta, Dios mismo, la suficiencia de las Escrituras. Y allí nosotros vemos en 6 frases, 6 títulos, 6 atributos y 6 efectos. Es decir, 6 títulos de las Escrituras, 6 atributos de las Escrituras y 6 efectos, uno por frase. Es decir, lo que es las Escrituras, lo que las caracteriza y lo que es capaz de hacer. Si usted se da cuenta, los títulos: la ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor y los juicios. Los atributos: es perfecta, es seguro, son rectos, es puro, es limpio y son verdaderos. ¿Y cuáles son los efectos de la palabra de Dios?
que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y son todos justos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, pero basta decir que de manera completa, para darle una mirada rápida al Salmo, el Salmo también tiene una estructura general fácil de observar. El Salmo tiene una estructura sencilla. Los primeros 6 versículos, del 1 al 6, hablan de la revelación natural. Eso es lo que las teologías llaman la revelación general, es decir, la que Dios da a absolutamente todas las personas y es como Él se revela por medio de lo creado, dice el Salmo, el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En esos primeros 6 versículos, entonces, como les digo, David muestra que Dios se ha dado a conocer, Él mismo se ha dado a conocer a toda la gente por medio de lo revelado, por medio de lo que es visible, por medio de lo creado, por medio de los cielos, por medio del sol. Es similar a lo que Pablo hace en Romanos 1, del versículo 18 en adelante, donde él nos dice que Dios desde la creación del mundo se hizo evidente y los hombres, a pesar de ver que era evidente Dios en lo creado, se rebelaron contra Él y por eso su ira está contra ellos. Eso está en Romanos 1, del versículo 18 en adelante. Pero hay una revelación especial. Y esa es la que nos habla David en los versículos 7 al 9, donde nos vamos a concentrar hoy. Y esa se encuentra de manera exclusiva en las Escrituras. Mientras la primera dice que la ira de Dios está sobre los hombres que se rebelaron, es decir, que solamente esa revelación es la que sirve para ser el testimonio que los hombres se rebelaron, a pesar de que Dios sí se había dado a conocer, pero ahí por medio de las Escrituras, por medio de la revelación natural de los árboles, de lo que observamos, absolutamente nadie va a ser salvo. Entonces necesitamos una revelación especial. Y esa revelación está de manera exclusiva en las Escrituras. Y las Escrituras son suficientes. Y ese es el tema del que nos ocuparemos esta mañana. Comienza el versículo 7. El primer título allí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿El primer título cuál es? El primer título es la ley. Y representa un énfasis especial en la palabra de Dios allí. La palabra hebrea, que se traduce como ley, allí en el versículo 7, es Torah, que significa básicamente las enseñanzas de Dios, apuntando a la naturaleza didáctica de Dios a través de las Escrituras. Es la instrucción de Dios al hombre, identifica las Escrituras como doctrina entregada por parte de Dios al hombre. Entonces, lo que tiene en mente David allí es la instrucción divina en relación a lo que creemos, a lo que somos, a lo que hacemos. Es una explicación completa de las instrucciones de Dios para el hombre. Esa enseñanza viene a través de las Sagradas Escrituras, pero nos dice también David que esa ley ¿cómo es? Que esa ley es perfecta. Y hace un contraste, como lo hace en todo este salmo, entre la perfección de Dios, la perfección de las Escrituras y los razonamientos imperfectos, limitados y fracasados de los hombres. Y esa palabra es perfecta significa que es completa, que es entera, que es suficiente. Significa que abarca todos los lados como para cubrir completamente todo de algún aspecto, de alguna cosa. Y esa palabra implica amplitud, es decir, que las Escrituras cubren absolutamente todo lo necesario, que no les falta nada, que es una fuente amplia de enseñanza de Dios y por lo tanto todo lo que es necesario para la vida espiritual del pueblo de Dios está en las Escrituras.
todo lo que es necesario para la vida y la piedad. No le falta absolutamente nada. El enfoque de este versículo 7 respecto a la perfección de la ley está relacionado con la capacidad de convertir el alma. Y ese es el primero de los beneficios. Es lo primero que hace la palabra de Dios. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Que convierte el alma. El término para convertir en hebreo significa revivir, restaurar, refrescar, convertir o transformar. Y tiene la idea de que las escrituras son tan amplias que cuando son seguidas de manera literal, pueden transformar la vida de una persona. Pueden transformar por completo el alma de una persona. Ahora, la palabra alma en hebreo es nefesh y significa la persona o el corazón de la persona misma. Algunas veces es traducida en esas maneras, pero el resumen es la persona interior, la persona, el ser profundo de cada uno de nosotros. Entonces, en resumen, lo que está diciendo es que la Torá o la palabra es tan amplia, es tan completa, como para tener la capacidad de transformar de manera total a la persona entera, a todo lo que es una persona. Es suficiente para la conversión, para la transformación, para la restauración, para el nacimiento espiritual, para el crecimiento y para llevar a perfección a una persona. Esas son las Escrituras. Es una idea similar a la que el apóstol Pablo comunicó a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 15 al 17, no es necesario que lo busquen, en donde Pablo le recuerda a Timoteo que las Escrituras lo pueden hacer, le dice a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, y no solo esto, es decir, no solamente lo pueden hacer sabio, sino que además lo pueden hacer útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, Pablo le decía a Timoteo, igual que David acá, las Escrituras son suficientes para transformarte, para salvarte y para capacitarte para toda buena obra en el ministerio. Entonces la palabra de Dios entonces tiene el poder de transformar de manera total. Es tan amplia la obra del Señor que puede moldear el alma de una persona, puede hacer que una persona viva, puede traerla de la muerte a la vida y puede convertirla en lo que Dios quiere que sea. Es un pensamiento también parecido o similar a lo que expresó Pedro en su primera carta, 1 Pedro 1:23. Él dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de cualquier fuente corruptible, no de cualquier fuente que se daña, que se deteriora, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa fuente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para siempre. En otras palabras, el nuevo nacimiento, la conversión, la transformación es llevada a cabo por la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De quiénes? De absolutamente todos. Ese es el Evangelio. Entonces la palabra entonces tiene la capacidad de transformar una vida. Es el agente, es la agencia por la que obra el Espíritu Santo para el nuevo nacimiento. Lamentablemente, y como les decía hace un momento, en la actualidad hay personas que no creen en el poder de la palabra. Yo espero que esos no seamos nosotros, no sean ustedes. Algunos creen que el evangelismo, por ejemplo, cuando hablamos de salvar, de la salvación a personas, es más eficiente, por ejemplo, si lo hace una persona famosa. Si se utilizan cierto tipo de técnicas que son atractivas para llevar a las personas a las iglesias. Otros creen que es necesaria una ambientación, por ejemplo, que apele a los sentimientos, a la autoestima de las personas, prometiéndole cosas que no están en las Escrituras, tales como que Dios te va a llevar, que Dios te va a llevar a lugares, que Dios te va a hacer cosas que no están en las Escrituras, al punto que esas personas agregan a las Escrituras, alteran su contenido con el fin de llegar a la sociedad actual. Consideran que las Escrituras no son suficientes, hay que agregar algo. Y la pregunta es, ¿acaso las Escrituras no son suficientes para transformar el alma? Ya lo decía aquí David. ¿O debemos contaminar el Evangelio con promesas de éxito, con promesas de prosperidad material que no están en el Evangelio? Hay muchos que hoy en día piensan
que si se les predica a las personas el Evangelio tal cual está en las Escrituras, las personas van a salir corriendo, que van a alejarse. Entonces quitan de su vocabulario palabras como pecado, porque eso es religioso y de entrada la gente se siente atacada y es probable que algunos de ustedes que están acá entonces salen corriendo por esa puerta. Entonces utilicemos un lenguaje, una atmósfera más suave, de tal manera que usted se sienta cómodo en su silla, es lo que sienten algunos. Entonces creen que la palabra de Dios debe ser empacada como en un plan de mercadotecnia sofisticado que muestre la perspectiva del comprador, es decir, usted vino acá por algo que le interesa y yo se lo doy. ¿Qué le interesa y yo se lo doy? Así funciona la mercadotecnia. Y algunos creen que así se debe hacer con el Evangelio. Se crea un Evangelio social donde la palabra de Dios, donde la iglesia está con el propósito de suplir las necesidades sociales que se presenten en una sociedad como la nuestra. Cuando las Escrituras nos dice aquí David que es perfecta, que convierte el alma. Ese es su propósito. Hermanos, el cristiano actual parece no estar confiando en el poder de la palabra perfecta para convertir el alma. Hay otro salmo que voy a estarles citando, si ustedes son rápidos pueden ir a buscarlo para hacer como los de Berea y no dejarse meter los dedos en la boca, que voy a estar citando mucho, es el Salmo 119, que también habla de la suficiencia de las Escrituras. Y miren al respecto, como por ejemplo, versículo 41, dice allí, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. ¿Qué dice el salmista allí? Que la salvación está conectada con la palabra de Dios. Por ejemplo, el 50, hablando de la palabra, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado, tu palabra fue la que me dio vida. El 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero tu salvación, ¿en dónde? En tu palabra. El 146 de manera similar, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. El 155, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. De manera inversa, ¿qué está diciendo allí? Que el que busca los estatutos obtiene la salvación, ¿cierto? El 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras, ¿cierto? El 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Cómo viene la salvación? Por medio de la ley. Entonces la palabra de Dios es suficiente. Eso es necesario que nos quede claro y es el propósito que si usted se va a ir con algo hoy, es con que entienda que lo que necesita usted es la palabra de Dios, es suficiente. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra, que estés a tiempo o fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es este tiempo, cuando la gente no soporta la sana doctrina, no soporta que les prediquen la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, la instrucción de Dios es suficiente para transformar por completo a una persona. ¿Qué debe hacer usted? Predicarla, compartirla, porque ella es suficiente. Ahora, si avanzamos un poco, entonces nos dice allí la segunda frase del versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Al continuar allí con la presentación de la suficiencia de las Escrituras, el salmista usa la palabra testimonio, que ve la palabra de Dios como instrucción divina. Que no ve la palabra de Dios como instrucción divina, sino como el testimonio divino. Es Dios dando testimonio acerca de quién es Él y de lo que Él demanda. Y dice David que esa palabra, que esa instrucción, que ese testimonio de Dios acerca de cómo es Él y cómo Él quiere que nosotros andemos, esa palabra es fiel. Y nuevamente está el contraste entre las nociones de los hombres que son inseguras, que cambian, que no son confiables, con la palabra de Dios, que es segura, que significa, de hecho la palabra aquí significa inamovible, digna de ser confiada y de ser confiable, es algo fiable, es algo en donde usted puede poner su confianza. La palabra entonces provee un cimiento sobre el cual la vida y el destino eterno puede ser construido. Recuerden, ahorita leímos 2 de Pedro 1, que él estaba, más bien, este no lo habíamos leído, 2 de Pedro 1,
hay un versículo que es muy importante y Pedro estaba allí recordando su encuentro personal en la transfiguración del Señor Jesucristo y Pedro dice allí en el versículo 17 en adelante, parafraseando, yo estuve ahí. Yo estuve en la transfiguración, yo vi cuando el Señor mudó su rostro, cuando resplandeció su rostro. Yo estuve allí cuando aparecieron esos hombres, esos héroes del Antiguo Testamento, yo lo vi. Pero vea lo que dice el versículo 19. Dice, mas nosotros tenemos la palabra más segura. Dice Pedro, eso es más seguro. La palabra de Dios es más segura. ¿Por qué? Porque no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída por voluntad divina, dice Pedro allí en 2 de Pedro 1, del 17 en adelante. Entonces Pedro dice que la experiencia sobrenatural, que las señales, que las maravillas tuvieron su lugar, pero hay una palabra que es más segura, y esas palabras están contenidas en la palabra inspirada por Dios. Las Escrituras son la palabra más segura en contraste con razonamientos y opiniones inseguros de los hombres acerca de Dios, por ejemplo, acerca de la moralidad, y por eso nosotros podemos y debemos depender de las Escrituras. ¿Qué beneficio presenta David en esta línea? ¿Qué dice? Que hace sabio al sencillo. La raíz de la palabra para sencillo transmite la idea de una puerta abierta. ¿Cómo es una puerta abierta? Es una puerta que deja pasar absolutamente todo y no retiene absolutamente nada. Todo entra y todo sale, ¿cierto? Entonces alude a una persona simple, a una persona que no discierne, que no sabe cuándo cerrar la puerta, que no sabe qué dejar afuera. Todo entra en los pensamientos de esa persona. Es una persona, podríamos llamarla una persona crédula. No sé si han conocido personas que todo lo creen, lo que usted les dice, y un día tienen una religión, al otro día otra, al otro día otra y otra. ¿Por qué? Porque todo lo creen, no saben qué dejar afuera, no tienen discernimiento. Podríamos decir, sin el ánimo de ofender, que son ignorantes, que son ingenuos. Pero esas personas que están allí como sencillos pueden ser hechas ¿qué? Sabias, pueden ser hechas sabias. ¿Y cómo son hechas sabias esas personas? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, las Escrituras toman a los ingenuos, a los que no disciernen, a los ignorantes, y los hacen sabios. Y la palabra sabio es una palabra hebrea muy, muy amplia. Básicamente significa estar capacitado en el arte de vivir la vida de una forma piadosa. Estar capacitado en los asuntos de la vida práctica. Es dominar el arte de la vida diaria, alcanzada mediante el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Santiago, recuerden, decía esa sabiduría, que esa sabiduría es de arriba. Es la capacidad para tomar buenas decisiones correctas en los momentos correctos de la vida. Entonces, aquí esa es una promesa maravillosa, y es que la palabra de Dios puede tomar a una persona sencilla como usted y como yo. Sencilla, una persona que no tiene grandes rasgos de sabiduría y que no discierne, que no está informada, y lo puede quitarle eso y lo puede hacer sabio para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso puede hacer la palabra de Dios. Esa es la fuente que provee todo lo necesario para aplicar la voluntad de Dios a la vida diaria. Alguien decía una vez que una persona que no sabe leer ni escribir, pero que entiende las Escrituras, es más sabia que alguien con doctorado que es incrédulo. Y es verdad. La palabra de Dios es la que nos hace sabios para vivir. Entonces, no necesitamos buscar recursos humanos que nos rodean para saber cómo vivir la vida. ¿Cómo sabemos cómo vivir la vida? Está en las Escrituras. Es el testimonio de Dios y es suficiente y hace sabio al sencillo en el arte de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuevamente, entonces vamos al Salmo 119. Y miren cómo el salmista allí manifiesta que la palabra de Dios es la que lo puede hacer sabio. Dice, por ejemplo, el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas.
En otras palabras, él está pidiendo a Dios que le enseñe, porque Dios conoce el camino correcto por el que él debe andar de manera correcta, debe vivir la vida. El 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Dónde está la fuente de sabiduría? En tu ley, está diciendo. Versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Quién enseña sabiduría? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de sus mandamientos, por medio de su palabra. El versículo 25, volviéndonos un poco. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Cierto? Entonces, como puede ver, el salmista sabía que la fuente de sabiduría estaba en la palabra de Dios, estaba en las Escrituras. ¿Son suficientes las Escrituras para que usted sea sabio y sepa cómo vivir la vida? Sí, son suficientes. Son suficientes para transformar el alma, son suficientes para santificar a una persona y son suficientes para que usted sepa cómo vivir la vida diaria. Siguiente versículo, tercera línea nuestra, es versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Antes de que entremos, les hago una pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra mandamiento? ¿Restricción? ¿Limitación? ¿Aburrimiento? Pues no debería, porque lo que dice aquí es los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué hacen? Que alegran el corazón, proveen gozo. ¿A dónde debería ir un creyente para encontrar alivio, para encontrar gozo cuando está en tristeza, cuando está en ansiedad, cuando está en depresión? ¿Qué recursos debería buscar él? El testimonio del salmista es que alegra el corazón. El término para las escrituras allí que utiliza David es mandamientos, que tiene la idea de principios divinos o preceptos divinos, de guías divinas. Las escrituras están llenas de guías para vivir, para seguir la voluntad de Dios. Y dice que esos mandamientos son rectos. ¿Eso qué quiere decir? Que muestran el camino correcto, que dan la guía verdadera, que dan la guía correcta para llegar al destino que Dios quiere que usted llegue. No como cuando usted está por acá en Bogotá y pide instrucciones. Y entonces usted dice, venga, ¿qué hago para llegar al Portal del Norte? No, vea, para llegar al portal, pues puede coger por acá o puede coger por allá. Y al final, lo único que hace la gente es que usted, que estaba perdido, termine más perdido, ¿cierto? Pero las escrituras no son así. Las escrituras son rectas. Es el camino recto. Si usted quiere llegar a vivir una vida sabia y llegar a hacer la voluntad de Dios, el camino recto, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si usted se sale de la palabra de Dios, ya no está siguiendo el camino recto, sino está siguiendo el camino torcido. Entonces la palabra de Dios se nos presenta aquí como el camino verdadero. Y gracias a Dios que en este mundo, en este caminar, no se nos ha dejado sin un mapa, no se nos ha dejado sin una brújula, no se nos ha dejado sin principios de cómo vivir, divagando por ahí de un lado para otro en medio de la neblina, en medio de no saber, sino que tenemos la guía verdadera, la brújula que apunta al norte de la voluntad de Dios, que es la palabra que Él nos ha dejado. El resultado de eso entonces, como les decía, el resultado, cuando usted anda por el camino recto, cuando usted sabe para dónde va y sabe que va por el camino correcto, ¿qué pasa? Alegra el corazón. El verdadero gozo no viene de los regalos que le dieron en Navidad. El verdadero gozo no viene de cambiar de carro, de cambiar de celular, de tener lo último en moda. El verdadero gozo no viene de obtener títulos, de tener trabajo ni siquiera. No viene de tener su bolsillo lleno. El verdadero gozo viene de aplicar los principios y los preceptos de la palabra de Dios. El profeta Jeremías, bien gráfico en su representación, en medio de dificultades, en medio de rechazo a su mensaje, en medio de rechazo a su persona, podríamos decir en medio de un ministerio fracasado, vea lo que dijo acerca de la palabra. Dice, fueron halladas tus palabras por mí y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y regocijo de mi corazón. ¿Cómo está el mundo contra usted? No sé.
probablemente no esté bien. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso vamos y bien dicen que el cristiano o acaba de salir de una prueba, o está en una prueba, o está por entrar en una prueba. Y el Señor, para moldearnos, permite que pasemos por dificultades. Y a veces hay circunstancias en las que todo se vuelve en nuestra contra. Pero dice Jeremías, estando en una situación como esa, que él comió las palabras y que las palabras le fueron por gozo y regocijo a su corazón. ¿Está pasando así en su vida? Si no, es un buen momento, este comienzo de esta década y hasta que suena bien 2020, para que usted diga, bueno, ahora sí, la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová que son rectos van a alegrar mi corazón. ¿Cierto? Es lo que dice Juan en su primera carta, primera de Juan 1:4, dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra fue escrita para que nosotros tengamos gozo, es la fuente de gozo. Cuando usted camina en obediencia a la voluntad de Dios y se mueve en ese camino correcto, entonces la palabra alegra el corazón. Esta es la solución a los problemas del alma. Es la solución a los problemas. Si una persona está en ansiedad, el tan famoso estrés, ahora la duda, el temor, la falta de guía, no tener un destino, ¿dónde está la solución? Acá. Y cuando usted sigue el camino correcto, entonces su corazón está alegre. El testimonio de las Escrituras es que ya son la fuente de gozo del creyente. Salmo 119, nuevamente, allí encontramos el testimonio que confirma eso. Miren el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza, más que en toda riqueza. Si muchos predicadores tan solo entendieran esto, creo que predicarían más la palabra y prometerían menos riqueza que no promete las Escrituras a la gente. Dice el versículo 54, por ejemplo, este versículo es muy bonito, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Qué está diciendo allí? Mi vida se llenó de canciones de tu palabra. Cánticos me produjo gozo tu palabra, tus estatutos los cantaba, eso hacia el salmista. Dice el versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Qué encontramos en las Escrituras? Consuelo encontramos en las Escrituras. Si usted necesita gozo, allí lo encuentra, el versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Son el gozo de mi corazón. Número 4, y avanzamos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí la palabra mandamiento, en Reina Valera y en Biblia de las Américas están intercambiadas, pero eso no es problema. Ahora es precepto, es otra manera de ver las Escrituras. Las Escrituras son preceptos, son instrucción, son testimonio, pero también son decretos divinos. Y aquí hay un énfasis en esta palabra, en la autoridad, en la naturaleza de obligatoriedad de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia no está llena de buenos consejos, no está llena de sugerencias. Por ejemplo, la Biblia no le aconseja al hombre que se arrepienta. Harías bien en arrepentirte. No, la Biblia le manda al hombre que se arrepienta. ¿Y que lo haga cuándo? Hoy mismo. Entonces en las Escrituras nosotros encontramos son mandamientos llenos de total autoridad, de lo que Dios demanda. Y para los que obedecen hay bendición. Para los que responden negativamente hay juicio. Eso es lo que hay en la palabra de Dios respecto a sus mandamientos. Y la palabra de Dios que viene a nosotros como mandamiento, dice David que es ¿cómo? Que es clara o que es pura. Eso quiere decir lúcida, quiere decir que no es mística, que no es confusa. Y usted dirá, a veces yo no entiendo. ¿Dónde está el problema? En usted. Cuando yo no entiendo en dónde está el problema, no está en las Escrituras, no es que las Escrituras no sean claras, es que mi pecado no me ha dejado entender correctamente las Escrituras, es que quizás no he sido
lo diligente que debo ser. Pero las Escrituras, de hecho, una de las reglas de hermenéutica es que se deben interpretar de manera literal. ¿Por qué? Porque las Escrituras son claras, dicen lo que dicen. Claro, hay algunos pasajes que son difíciles, no les voy a decir que no, pero esos pasajes difíciles se interpretan a la luz de los pasajes claros, de los pasajes que son más fáciles, que son más transparentes, que son la mayoría. Entonces, la palabra de Dios hace que las cosas sean claras, porque dice allí, el precepto de Jehová es claro, ¿y qué hace? Que alumbra los ojos, me aclara la visión, me ayuda a ver con claridad, hace que las cosas sean claras, que usted pueda, a pesar de que estamos en un mundo oscuro, bombardeado de publicidad, bombardeado de falsos mensajes por todo lado, a todo nivel, a nivel político, a nivel religioso, lo único que encuentra usted en este mundo es confusión, lo único que usted encuentra en este mundo son mentiras. ¿Y qué nos dice aquí David? Que la palabra de Dios, que es clara, le alumbra a usted los ojos, que alumbra los ojos. Entonces podemos entender y ser confortados en los momentos en los que no podemos comprender lo que está sucediendo, por ejemplo. Tiempos como los que pasó Job. Él pudo entender con claridad lo que estaba pasando. Y aún más que Job, nosotros podemos entender lo que pasa en esos momentos de dificultad, porque, por ejemplo, nosotros, si nos enteramos por medio de las Escrituras de las conversaciones que tuvo el Señor con el enemigo, que Job nunca se enteró. Ahora ya sabrá, pero en su momento no supo. Y sin embargo, en las Escrituras tuvo la claridad para poder soportar ese momento. Entonces, todo el conocimiento de las cosas que no son vistas de manera fácil es revelado en la palabra de Dios, al grado que nuestros ojos pueden ser suficientemente alumbrados. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios es toda la revelación que necesitamos. Es clara, es fácil de entender para el creyente, para el que tiene el Espíritu Santo, es fácil de entender. No nos deja con duda en referencia a la verdad necesaria. Dice, por ejemplo, Proverbios 6:23, dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Lo que usted y yo necesitamos es creerle a la palabra, que es clara. Por ejemplo, necesitamos volvernos de la ciencia a la Biblia para entender los orígenes. Cuando hablo con diferentes personas que creen en la evolución, en el Big Bang, la verdad es que es un cuento tan enredado. Y yo leo Génesis y es tan entendible, es tan claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Es creer lo que las Escrituras dicen con claridad. Eso es lo que necesitamos nosotros. Allí está la luz para saber, por ejemplo, eso, cómo fue creado el mundo. Para saber por qué hay sufrimiento. Allí nos dice con claridad, porque el hombre se rebeló contra Dios y por eso vino el sufrimiento, por eso vino la muerte. Para saber por qué necesitamos un Salvador, allí está. Todo está en las Escrituras de manera clara. Nuevamente, el Salmo 119. Miren el versículo 52. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé en medio de la aflicción. Regresé a la palabra y fui confortado. Recibió claridad. Versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Vi el camino conforme iba caminando y me alineé de nuevo contigo. Vi el camino, entendí. Versículo 81 al 83, nosotros encontramos un testimonio igualmente poderoso de la claridad de las Escrituras conforme alumbran el camino. Dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Cuando usted no puede ver y todo está cubierto con humo, como el odre, por así decirlo, usted ve la palabra y recibe claridad, recibe entendimiento por dónde debe andar. El versículo 86, también del mismo Salmo. Todos tus mandamientos son verdad. Si sin causa me persiguen, ayúdame. En medio de la oscuridad, lo que usted necesita, como dice el versículo 105, lumbrera es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piense usted
no sé quiénes han tenido la oportunidad de estar en medio de un lugar un poco desolado, en el que no hay tanto urbanismo como una ciudad, y en el que de pronto ese día no hay luna, y ha intentado usted andar por un camino sin ningún tipo de luz. ¿Algunos lo han hecho? No se ve nada, absolutamente nada, es como tener los ojos cerrados debajo de las cobijas, no se ve nada. Pues ese es el contexto en el que el salmista acá dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Cuando no se ve nada, cuando todo está turbio, cuando hay neblina, ¿usted qué necesita? Una lámpara exploradora de esas que se le ponen a los carros, una rompeneblina, porque ahí usted va a tener la claridad para ver el camino. Y eso es lo que hace la palabra. Entonces las Escrituras, mis hermanos, son suficientes para salvación, suficientes para tener la capacidad de vivir, suficientes para el gozo y la felicidad y satisfacción, suficientes para tener entendimiento claro de las cosas que no son fácilmente entendidas. Pero hay más. Número 5. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí se usa el término temor como un sinónimo para las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras intentan expresar el temor de la magnificencia de Dios. Se utiliza ese término para producir un asombro reverencial, para llevarnos a una adoración al Dios que produce temor. Entonces el título temor es usado en un sentido de lo que la palabra busca producir. ¿Qué busca producir las Escrituras? Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor, ¿cierto? Dice Proverbios. Entonces buscan producir temor, asombro, respeto, adoración hacia Dios. Y de esa manera se dice que las Escrituras son el temor de Jehová. Entonces las Escrituras nos instruyen para que nosotros sepamos a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Por ejemplo, las Escrituras nos muestran que Dios es digno de ser temido, ¿cierto? Él es el que puede destruir el alma, Él, no otro. Entonces a Dios debemos de dirigirnos con reverencia, y las Escrituras, el temor de Jehová hace eso, nos muestran quién es Dios, a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Y esas Escrituras que nos instruyen a la adoración correcta, nos dice el salmista que son limpias. La raíz de la palabra hebrea, taor, significa ausencia de impureza, ausencia de inmundicia, de contaminación, de imperfección. Es decir, que no está manchada con pecado, que no contiene maldad, que no tiene corrupción, que no tiene error. Y eso es de nuevo el contraste con las palabras de los hombres, que están llenas de error, que tienen limitaciones. La palabra de Dios es limpia, no hay en ella mancha, no hay maldad. Usted puede ir a ella y saber que lo que dice es absolutamente puro. La verdad que expresa no tiene mancha de maldad. Dice el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada 7 veces en horno. 7 veces, para que no quede ningún grado de duda de la plata, que es refinada y que se sepa que es plata pura. Pues así es la palabra de Dios, como plata refinada. Es pura, es separada. Y eso está en contraste con las palabras de los hombres. Es como el versículo que leíamos al comienzo, ahora sí, de Pedro, que él decía que somos renacidos por la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de Dios es una y permanece para siempre. No cambia con los siglos, no cambia con los días, no cambia con los años. Dios no amanece un día con un estado de ánimo y cambia su palabra. No, la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre. Eso significa que usted la puede seguir. Eso significa que es confiable en todo momento. No es como cuando usted está haciendo un negocio y tiene miedo que de pronto que la otra persona, como decimos nosotros, se eche para atrás. Como cuando una pareja se casa y está el novio aquí en el altar y está nervioso porque dice: ¿qué tal no llegue? Y muchos hemos pasado por eso, y por más que tuviéramos seguridad, si pasan 15 minutos decimos: algo está pasando, ¿qué tal no llegue? Y podían ser hasta programado la llegada de la novia tarde, pero siempre hay lugar a duda en la palabra del hombre. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos mujeres, pecadores. Pero la palabra de Dios permanece para siempre.
permanece para siempre. Ella es limpia. De nuevo, Salmo 119, versículo 2. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Siempre va a haber y va a encontrar una relación entre la palabra de Dios, entre guardarla y obedecerla, ¿cierto? Versículo 36. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Lléname de la palabra. ¿Ven? La palabra produce temor. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora guardo tu palabra. Entonces la palabra y la obediencia siempre van de la mano. La palabra es suficiente para limpiar, es suficiente para purificar la vida, es eternamente relevante, es todo lo que es necesario para la limpieza de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. Número 6, pero todavía no vamos a terminar para que no empiecen a mirar sus relojes, porque hay algo más, pero miramos el número 6. Los juicios o las ordenanzas del Señor son verdad, son todos justos. La palabra juicio o ordenanza significa veredictos divinos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos instrucción divina cuando dice la ley de Jehová, testimonio divino cuando dice el testimonio de Jehová, principios divinos, los mandamientos de Jehová, decretos divinos en los mandamientos, adoración divina en el temor de Jehová y veredictos tenemos ahora que es el juez de toda la tierra. Entonces la Biblia es la determinación judicial por parte de Dios para la vida del hombre y su destino eterno, como les decía hace un momento. El que sigue las instrucciones bíblicas encuentra bendición, el que no las sigue encuentra consecuencias y encuentra la ira de Dios. Estamos en una sociedad y este versículo dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Dice, los juicios de Jehová, son verdad, son verdad. ¿Saben por qué reina esta sociedad en la que filosóficamente algunos la denominan como el posmodernismo? Por la ausencia de verdad. La ausencia de verdad. Cualquiera que se levante y diga yo tengo la verdad es tildado de atrevido y de falta de tolerancia con los demás. Pero eso es lo que necesita una persona, no necesitamos mentiras. El mundo no necesita más confusión, no necesita mentiras. Usted como creyente no necesita que un maestro le diga, sí, esto puede ser por acá, y otro le diga, puede ser por acá, y otro le diga, puede ser por acá. ¿Qué necesitamos como creyentes? La instrucción divina. Y nos dice aquí que los juicios de Jehová son verdad, que son todos justos. Tenemos la palabra. Entonces la palabra de Dios es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Son todos justos. Por eso es suficiente, no necesitamos más. Es la razón por la que las Escrituras dicen cosas como lo que dice Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni le quitaréis nada, a fin de que guarde los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando. Es decir, no se le ocurra agregar nada. Y Apocalipsis dice, no se le ocurra quitar nada. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19, dice que si usted le añade algo, se le añadirán a usted las plagas escritas en ese libro. Es decir, usted no necesita más ni necesita menos de lo que está en este libro. ¿Necesitamos más revelación? ¿Necesitamos visiones? ¿Necesita usted la visión para este año? Acá está, no la necesita. Acá está la palabra de Dios de siempre para el Señor, no como las iglesias en las que muchos participamos por años, que cada año había algo nuevo. Entonces este año es el año de algo. Este es el año de ensanchar estacas. Y resulta que como la iglesia no creció, entonces el otro año sí es el año de ensanchar estacas. Y todos los años son la revelación que Dios le dio a un hombre. No necesitamos, tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Para terminar, entonces quiero que vean la respuesta. Quiero que vean lo que produce la palabra de Dios en aquel que la atesora. Esto es lo que afirma David. Miren el versículo 10. La palabra de Dios, número 1, provee la posesión más grande. David, ¿qué dice? Dice, deseables son más que el oro
Y más que oro, que mucho oro, refinado. Entonces la palabra de Dios es la posesión más grande. Tener la palabra de Dios tiene más valor que tener la tarjeta de crédito con mayor cupo o la tarjeta más grande del mundo que usted pueda tener, o el cheque con más ceros. En ese entonces no existía el dinero plástico ni los cheques, entonces decía, es más que tener plata, que tener toda la plata. Entonces los que entienden el valor de la palabra no tienen que andarle prometiendo a la gente cosas materiales, los predicadores que entienden el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene un poder superior a todo lo material, de tal manera que el que coge el Evangelio para prometer cosas terrenales, lo que está haciendo es quitarle peso y quitarle poder a las promesas que de por sí ya son incalculables. La palabra es la posesión más grande, tiene un valor supremo, ya que lleva el camino del gozo, como veíamos ahorita, convierte el alma, hace sabio al sencillo y todo lo que hemos visto, entonces es la posesión más grande. Pero también es el placer más grande, dice David allí, y dulces en el versículo 10, y dulce es más que miel, y que la miel que destila del panal. De pronto algunos de ustedes han pasado por quebrantos de voz en su garganta y alguien les ha dicho que se tome una cucharadita de miel. Algunos le echan otro montón de cosas. Solamente quiero aludir a la miel, pero la miel es dulce y refresca la garganta y aclara la voz. Y acá dice el salmista, que le produce el placer más grande, que es más dulce que la miel. Trae todo el placer, que nada es tan enriquecedor, que nada tiene tanto significado a nivel personal, que nada puede traerle una alegría terrenal mayor que la palabra de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde encuentra usted su máximo placer? ¿En la palabra de Dios? Es allí donde lo debemos encontrar. Le puedo decir que después de horas de meditación de la palabra no hay mayor placer. No hay mayor placer. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de pegarnos ese banquete. ¿Cuándo? Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Acabamos de pasar por estas fechas en las que por eso nos toca bajar de peso a algunos y había banquetes y uno veía esa comida y uno decía, ¡qué delicia! Y comer, yo siempre he dicho, hace parte de la gracia común de Dios, que en su bondad y en su misericordia a todo el mundo, que pruebe uno la comida y le guste, y es rica. Pues lo que está diciendo acá David es, no hay plato de comida que se compare. No hay estatus, no hay estado del hombre que se compare con el placer que pueden proveer las Escrituras. Que pueden proveer las Escrituras. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como puede ver usted, todos nuestros problemas se deben a una aplicación incorrecta de las Escrituras o se deben a negligencia en el estudio de las Escrituras. Pero las Escrituras son el poder más grande, la posesión más grande, son la fuente de gozo más grande. También son la fuente de protección más grande. Miren el versículo 11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Es una fuente de protección frente a la tentación, frente al pecado, a la ignorancia. Nosotros que necesitamos la palabra de Dios. Ella nos protege. ¿Qué debemos hacer? Escondernos en la palabra de Dios, que ella nos protege, para que no pequemos. Cuando usted vive saturado de la palabra de Dios y se pega un banquete de la palabra de Dios diario y se pasa por delante suyo una tentación, el Espíritu Santo habla por medio de esa palabra a su conciencia y le dice, no, ¿cómo se le ocurre? No haga, no mire, no vaya, ¿cierto? Pero eso solo pasa cuando estamos llenos de la palabra de Dios, que es la protección más grande también. Son la fuente de utilidad más grande, porque dice aquí que al guardar, dice David, sus verdades hay gran recompensa. Y no es cualquier recompensa. Aquí en la tierra usted puede obtener cualquier recompensa. Por lo que usted hace, digamos, si usted trabaja, usted obtiene recompensa. ¿Obtiene qué? Un salario, y usted puede ahorrar y comprar un carro, comprar un apartamento. Pero acá no dice que en guardarla haya una recompensa. ¿Qué dice? Dice que hay gran recompensa. Las Escrituras sí son esa gran recompensa y sin duda algunas son lo que nos dan una recompensa, no para lo terrenal solamente, porque seguirlas tiene bendición, sino para lo eterno, para la eternidad. Es allá donde debemos hacer nosotros tesoros. Entonces las Escrituras
sin duda alguna, son la posesión más grande, el placer más grande, la protección más grande, la utilidad más grande. Y número 5, la fuente de purificación más grande, dice David. Versículos 12 y 13. Observe la respuesta de David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Se pregunta él. Es decir, él está diciendo, en medio de lo que estoy diciendo acerca de cómo seguir al Señor, acerca de la instrucción y la palabra, ¿cómo es que peco? Yo no puedo entender por qué hago lo que hago, parecido a lo que dice Pablo en Romanos 7. No entiendo lo que hago, no entiendo por qué hago lo que no quiere. Entonces dice, ¿quién podría entender sus propios errores? Y dice, entonces allí dice, líbrame de los que me son ocultos. Es decir, líbrame de pecar contra tu palabra y contra el autor de la palabra. Y esos pecados que son ocultos son los que no se planean, los que no se premeditan, son los escondidos que quizás uno ni siquiera se da cuenta para confesarlos. Y dice luego David, preserva también a tu siervo de las soberbias. Entonces, ¿qué son las soberbias? Los pecados que sí se ven, que se premeditan, que se planean, los que se hacen de manera arrogante. Dice, manténme alejado de los que no conozco y manténme alejado de los que conozco. Eso es un resumen de lo que está diciendo David allí. Y dice, y eso me va a hacer íntegro. Entonces, como vemos, una mirada a las Escrituras causa más limpieza que cualquier tipo de cosa. Una mirada a las Escrituras limpia su corazón, purifica su alma. La palabra de Dios es la posesión más grande porque le da aquello que es necesario para todo asunto de la vida. Es riqueza gloriosa, es el placer más grande, llena su corazón de gozo en todas las circunstancias. Es la protección más grande, llena su corazón, lo advierte, lo amonesta. Es la utilidad más grande porque lo lleva a la recompensa eterna. Es la purificación más grande porque limpia su corazón. Y la respuesta final a todo esto está en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David le estaba pidiendo a Dios que aún los dichos de su boca estuvieran alineados con la voluntad de Dios, que eso fuera aceptable. Lo que David le estaba diciendo allí es, Señor, hazme un hombre de tu palabra, que lo que yo pienso, que mi meditación, que los dichos de mi boca sean de acuerdo a tu corazón. Y esa, mis hermanos, es nuestra oración para ustedes en este año, en este tiempo que comienza. Dios fue finalmente el que creó los tiempos, las estaciones, y permite eso, que hayan estos tiempos en que usted y yo volvamos nuestra mente y digamos, ¿qué tengo que replantear en mi vida? Y si algo usted tiene que replantear y yo tengo que replantear en mi vida, es hacer de la palabra de Dios la fuente suficiente para la vida y para la piedad.